Hola a todos y a todas, muchas gracias por estar en esta nueva sesión asincrónica. Ya casi completamos un mes de clases y entonces muchos se preguntarán por qué no salimos de lo mismo, porque seguimos abordando temas como tan similares. Y es que aquí vengo con una pregunta que ya nos hemos hecho en estas 4 semanas un montón, una diapositiva que también usé durante la presencialidad, y es ¿qué es evidencia? Entonces, lo que yo espero es que a la semana 4 ya tengamos claro qué es evidencia. ¿Qué es evidencia científica? ¿Qué es evidencia en ciencias de la salud? Nótese que hablamos de ciencias de la salud, que más allá de esa discusión filosóficas respecto a qué es una profesión en salud, si arte o ciencia, esto definitivamente es una ciencia. Por eso estamos aquí en una materia llamada transferencia del conocimiento, porque consideramos y estamos convencidos que hay un rigor científico en lo que hacemos y que todo lo que hacemos, o al menos la gran parte de lo que tenemos que hacer, debe ser producto de un método científico. Y es en esta materia donde nos volvemos un poquito positivistas y nos vamos a esa teoría que nos habla de que todo conocimiento tiene que estar respaldado por un método científico. La verdad, la validación de un conocimiento tiene que ser a través del respaldo científico. Y ese conocimiento del que estoy hablando es un conocimiento que se da en el ejercicio de las ciencias de la salud. No estoy hablando de otros conocimientos en otros contextos. Entonces nosotros tenemos unos datos. Esos datos se construyen en un andamiaje que se llama información, y esa información empieza a construir ese edificio, y ese edificio se llama conocimiento. Ese conocimiento se verifica, se valida a través del método científico. El método científico son las pruebas de sismoresistencia de ese edificio. Si ese edificio no está bien construido, si esos datos tienen fallas, si esos datos no fueron construidos a través de un rigor científico y de una metodología bien establecida y rigurosa, esos datos terminan por caerse. La evidencia es ese edificio que ha sido pasado por pruebas de sismoresistencia. Es una metáfora un poco estúpida, pero creo que es una metáfora que da lugar a entender un poquito qué es eso lo que llamamos nosotros evidencia. Entonces, por eso es que Cochrane es una metáfora mucho más romántica, mucho más bonita, que son esas semillas, que son esas preguntas o ideas que van creciendo en estudios primarios. Esos estudios primarios van formando una red de raíces. Los estudios primarios tienen unos datos, dan lugar a unos datos o resultados. Esos datos o resultados se van combinando en informaciones, y esa red de raíces que se va formando alrededor de esos estudios primarios, y a través de un tronco, que es el método científico, yo empiezo a crecer en ese árbol. Ese método científico tiene un tronco que se llaman revisiones sistemáticas de la literatura con o sin metaanálisis, que tienen un rigor científico y que me van a dar al finalizar, al germinar, la evidencia que yo necesito. Entonces, ¿por qué no son experiencias? Porque las experiencias no están dadas por un método científico. Las experiencias son producto del ejercicio diario, de una rutina, de lo que yo construyo como médico, como profesional de la salud con mis pacientes, que es extremadamente valioso, porque a diferencia de muchos ejercicios de rigor científico, las experiencias se dan con mi población, con mi tipo de pacientes, con mi contexto y mi realidad. En cambio, la evidencia científica muchas veces se da en los países del norte, en los países anglosajones o de Europa occidental, en unas condiciones completamente distintas a mi realidad del día a día. Entonces la experiencia por eso es valiosísima, porque es que está despojada de esos sesgos del hemisferio norte en muchas ocasiones. Es esa evidencia que yo trabajo en mi día a día. Pero eso no es evidencia.
Perdón, no es esa evidencia que yo trabajo en el día a día, es ese ejercicio profesional que yo trabajo en el día a día, pero no es evidencia, no está regida por un método científico, no se rige por una rigurosidad metodológica. Yo a diario con cada uno de mis pacientes no estoy haciendo un estudio de caso, no estoy haciendo un ensayo clínico, no estoy generando aleatorizaciones, eso no tiene ni pies ni cabeza, ni es aplicable a una realidad, eso no es posible, eso no es ético. Entonces, la información que yo genero a través de mis experiencias es extremadamente valiosa, pero no es evidencia. No es evidencia científica. La evidencia científica tampoco ustedes la van a encontrar en una revista de alto, mediano o bajo impacto. La evidencia científica no es ese artículo que sale en el JAMA, en el BMJ, en el New England Journal. No es absolutamente eso. Ustedes se han dado cuenta que ensayos clínicos de altísimo poder, de altísimo impacto, respaldados por grandes instituciones de investigación, a la final no generan una evidencia. Son datos que por fallas metodológicas en su consecución y en su generación no terminan siendo una recomendación basada en la evidencia. Pasó en pandemia, teníamos obviamente por el afán netamente filantrópico y ético de generar información rápida que nos permitiera atender la emergencia internacional. Se generaron ensayos clínicos bastante poco rigurosos, se generaron series de casos que no tenían ningún respaldo científico, probando moléculas, probando medicamentos, probando tecnologías. Eso se publicó muchas veces en revistas de alto impacto y a la final no servían para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Sus revistas de muy alto impacto, Q2, Q1, que publicaron series de casos respaldando la cloroquina, respaldando la ivermectina, y empezamos a utilizar en muchas ocasiones estos compuestos, y a la final lo que producían eran consecuencias más deleterias. Entonces, estos datos, esta información no estaba bien consolidada en ese método, y eso hace que no sea evidencia. Y los eventos son maravillosos para comunicar en ocasiones evidencia. Mucho de lo que se comunica en los eventos es evidencia. A veces no tanto, a veces los eventos son para comunicar experiencias, para comunicar casos exitosos, para comunicar informaciones de éxito que han tenido algunos centros de investigación, no necesariamente a través de método científico. Mucha de esa información es causa de aciertos y errores, causa de que epifanías serenías que tuvieron algunos científicos, no son producto de métodos científicos. Entonces, en los eventos se cuentan cosas muy chéveres, y esto es muy válido, por ejemplo, con enfermedades ultra raras, con enfermedades de pocos casos, con enfermedades nuevas. Este tipo de información es muy valiosa y uno podría justificar tomarla y acogerla en ese tipo de situaciones. Pero cuando uno tiene enfermedades como asma, depresión, bronquiolitis, hipertensión, diabetes, uno no puede estar tomándose de casos exitosos. Llevamos muchos años con cortes de pacientes muy grandes, generando información que se va refinando a través de método científico para generar evidencia, como para nosotros empezar a coger como evidencia, valga el pleonasmo, los casos de éxito, las series de casos o los aciertos y errores que han tenido ciertos expertos en la materia. Entonces, los eventos tienen ese riesgo. Los eventos muchas veces no generan evidencia. Los eventos no están hechos para generar evidencia. Los apoyo completamente para generar redes de información, mapeos de actores, compartir experiencias, construir experiencias conjuntas, pero no están para generar evidencia científica. Entonces aquí llega, después de esa larga introducción, bueno, entonces, ¿qué es evidencia? ¿Qué es medicina basada en la evidencia? Llevamos 50 años, inclusive un poco más, tratando de entender cómo organizar y aplicar datos, resultados de estudios clínicos para mejorar las decisiones en salud, para hacer que las decisiones en salud
sean las mejores. Y entonces la medicina basada en la evidencia dice que la organización y aplicación de esos datos requiere un método científico. Requiere un método científico que me permita tomar esos datos que salen en bruto, en estudios primarios, en estudios observacionales o en ensayos clínicos. Son unos resultados que tienen pues cierta tendencia. Entonces, no sé si ustedes han visto los forest plot, que son unas gráficas que tienen una línea en la mitad y hay unos cuadraditos al lado y lado. Entonces, la evidencia se va moviendo en unas tendencias tanto protectoras como no protectoras o como riesgo o protectoras, y entonces tenemos que organizar esos datos que están en bruto, esos datos siguen una tendencia pero que no están refinados por un método científico en su conjunto, que muy posiblemente sí salieron de un método científico en su individualidad, pero que cuando se juntan con otros datos de estudios similares no están refinados a través de una metodología. Entonces tenemos que tomar todos esos datos dispersos que pueden seguir o no una tendencia, refinarlos a través de una metodología y organizar esos resultados metodológicos para lograr generar cosas muy sintéticas, muy sintetizadas, muy resumidas y muy concretas que me permitan dar una recomendación en la práctica clínica. Eso es la medicina basada en la evidencia. Esa es la evidencia que se genera en la medicina basada en la evidencia. ¿Y dónde está la transferencia del conocimiento? ¿Por qué vemos este concepto en esta materia? ¿Cuál es el sentido de ver esto? Esta materia tiene su grado de complejidad porque está llena, y lo van a seguir viendo, llena de marcos, ciclos, modelos conceptuales, de gráficas, muchas simples como esta de la medicina, que son tres circulitos con intersección, muchas más complicadas como las que vimos en la semana 2, y uno dice, ¿eso en la vida real qué? Entonces muchos dirán, de ustedes estarán de acuerdo conmigo que llevamos 4 semanas hablando de muchas cosas, a veces algo abstractas, que uno dice, bueno, ¿y en la vida real? ¿Cómo? ¿Qué hago yo con eso? Y más que muchos de ustedes son clínicos, entonces dirán ustedes, bueno, eso para el hacedor de política pública puede funcionar bien con su equipo de trabajo, pero para un clínico en su día a día, ¿eso qué? Y entonces lo que yo pretendo es que en la módulo de ciencias de la implementación empecemos a entender un poquito para qué tanto modelo conceptual y eso cómo empieza a tomar forma con las ciencias de la implementación. Pero entonces este modelo sencillo de la medicina basada en la evidencia, ¿dónde tiene cabida en la transferencia del conocimiento? Y eso es lo que yo quiero contarles el día de hoy. La evidencia es la base de la medicina basada en la evidencia, pero como ustedes pueden ver, está la experiencia con la misma importancia, pero ustedes pueden ver que la experiencia y la evidencia son dos cosas completamente distintas. A veces la experiencia permite validar la evidencia en mi realidad personal. No quiere decir que sea un método científico, pero yo con la experiencia me puedo dar cuenta de forma personal y empírica que la evidencia funciona. En mi experiencia valido la evidencia. La evidencia también puede nutrirse de la experiencia, y muchas preguntas de investigación que han generado evidencia surgen de la experiencia, pero son dos cosas completamente distintas y están complementadas por algo fundamental cuando decidimos acabar el paternalismo médico, y es la expectativa del paciente. La expectativa del médico, el profesional de la salud, pero también la expectativa del paciente. Entonces tenemos, por ejemplo, una evidencia que me dice que hay un agente quimioterapéutico que aumenta en 2 meses la expectativa de vida de los pacientes con cáncer microcítico de pulmón. Tengo una experiencia que lo avala, tengo una corte de pacientes que inclusive les ha ido mejor que los 2 meses, 3, 4, y tengo un paciente, y ese paciente yo le propongo esta evidencia que según mi experiencia sale muy bien para 4 meses de vida. Ese es el muy bien, o sea, ese es el desenlace que consideramos exitoso en un contexto así. Muy bien en diabetes, muy bien en asma infantil, muy bien en depresión, es otra cosa.
Pero pues en el cáncer microcítico, muy bien, un resultado exitoso, un buen resultado en salud, son 4 meses de sobrevida. Y este paciente se pone a pensar y se pone a ver las consideraciones, evalúa la experiencia y evalúa la evidencia y dice, no quiero porque solamente me va a dar 2 meses de vida, 2,3 meses de vida, y es un medicamento que es costoso y me toca estar entutelando a mi PS, y es un medicamento que tiene muchos efectos adversos, y es un medicamento eh, que se aplica en largas sesiones, prefiero no hacerlo. Entonces, ahí no hay experiencia, no hay evidencia que valga. El paciente tiene que ir a unos cuidados paliativos, sencillamente, de soporte sintomático o evaluar otras alternativas terapéuticas si las existiera, pero no está de acuerdo ni con la experiencia ni con la evidencia. Aquí se desarma todo el proceso. Entonces, esa es la causa, por ejemplo, de que podemos tener resultados súper exitosos con un medicamento en ensayos fase 4 y cuando los aplicamos al mundo real no vemos resultados colectivos o poblacionales en salud. Y eso pasa, por ejemplo, con muchos medicamentos o pasó en algún momento con muchos medicamentos para el VIH. Medicamentos para el VIH, cuando surgen los antivirales, se empiezan a aplicar en las poblaciones con unos resultados espectaculares. Sin embargo, en ocasiones no se obtenía los resultados previstos en unas poblaciones. Y es que era imposible generar adherencia a estos medicamentos en muchísimas oportunidades. Hay medicamentos que yo sé que ustedes conocen muy bien, que producen unos efectos adversos increíbles, que no voy a mencionar los nombres, pero tienen unos resultados muy buenos. ¿Y los resultados gruesos cuáles son? Suprimen la carga viral, aumentan el conteo de CD4 y aumentan la sobrevida. Es una enfermedad que en un momento se considera una enfermedad terminal, se vuelve una enfermedad crónica. ¿Cuál es el problema? Que es un paciente, que yo no puedo garantizar esos desenlaces gruesos en salud si yo no me veo, si yo no le pongo atención a otro desenlace que se llama efectos adversos, que tiene un gran poder sobre la expectativa del paciente. Los otros tres también garantizan, tienen poder, tienen impacto sobre la expectativa del paciente, pero efectos adversos es muy poderoso. Entonces aquí con toda esta cháchara hablamos de que la medicina basada en la evidencia es un conjunto de 3 cosas y vamos a ver un poquito dónde cabe la transferencia del conocimiento en este punto o con este concepto. Otra cosa, otro paréntesis, yo creo que ustedes se han dado cuenta con todas las lecturas que hemos tenido en un mes, que transferencia, traducción, transmisión del conocimiento son conceptos que se usan de una forma indistinta en muchas ocasiones, que muchos teóricos pueden decir que transferencia y traducción son cosas distintas, que la transferencia es el proceso y la traducción el resultado, o que la transferencia es mucho más mecánica, la traducción es mucho más pragmática. No le pongamos atención a eso, no nos compliquemos. Para nosotros al final traducción, transferencia, transmisión, todo tiende a ser lo mismo y bajo un mismo concepto que más adelante lo veremos. Entonces recordarles que hay una pirámide o había una pirámide de evidencia que decía que era lo más fuerte en evidencia, entonces decía que la cúspide de la evidencia es las revisiones sistemáticas de la literatura y que bajo esto se ubicaban los otros tipos de estudios en epidemiología. Esto cambió en los últimos años. Ya no tenemos que la cúspide, que lo más refinado de evidencia sean las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, sino que tenemos una pirámide sin punta, una pirámide mocha, en la que los ensayos clínicos y los estudios observacionales empiezan no a dividirse por líneas rectas que mostraban esa división definitiva que había entre los diferentes niveles, sino por estas curvas. Y es que en ocasiones hay estudios de corte que son superiores a los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces nosotros si tenemos un ensayo clínico aleatorizado con una muestra de 20 pacientes, créame que el estudio observacional de corte bien hecho, con una rigurosidad metodológica con 30,000 pacientes, puede ser
puede generar una información de mucha mejor calidad que el ensayo clínico de 20 personas. Por eso son estas curvas, porque no porque se llame ensayo clínico aleatorizado tiene que dar necesariamente una mejor información que un estudio de corte. Hay muchísimas variables que intervienen en eso. Entonces ya no tenemos que la revisión es la punta, la cúspide, el top de la generación de información y posteriormente de evidencia. No, la revisión sistemática es la lupa, lo que nos permite examinar los resultados de los otros tipos de estudios para refinarlo en un método científico y generar una evidencia. Entonces tenemos unos resultados, datos, información que me están generando unos estudios primarios con ensayos clínicos, cortes, casos y controles o series de casos. Yo con la revisión sistemática los examino, los refino, evalúo su calidad y genero una evidencia. ¿Sí? Es esa lupa, es ese embudo que nos permite mejorar o no mejorar, nos permite obtener, sintetizar una información para generar evidencia. Por eso es que muchos de ustedes que son clínicos y que están haciendo residencia, ven una materia con el doctor Juan José que es para evaluar la calidad de los estudios. Eso se hace en una revisión sistemática. Lo más importante, evaluar la calidad de la información que generan los estudios con el fin de sintetizarla y dar lugar a una recomendación. Y ahí nacen las guías, o no una recomendación, sino un resumen de evidencia. Y ahí nacen las guías de práctica clínica que toman esos resúmenes de evidencia que generan las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis para dar lugar a recomendaciones que les permitan a los médicos optimizar la atención al paciente, evaluar los beneficios y los daños de las alternativas terapéuticas o de diagnóstico de rehabilitación. ¿Qué buscan las guías de práctica clínica? Reducir la discrepancia en la práctica clínica, mejorar los resultados en salud y disminuir los costos de atención al mismo tiempo que aumentan la calidad en la atención. Algo muy importante de las guías de práctica clínica, tienen la evidencia, una evidencia por método científico, pero tienen juicios de valor. Entonces esto puede ser totalmente contradictorio para nosotros que llevamos como 20 minutos de nuestra vida escuchando a un señor hablar de que todo tiene que darse por el método científico. Claro que sí, pero entonces aquí nos acordamos de que la medicina basada en la evidencia tiene algo que no es método científico, es expectativa. Hay juicios de valor sobre los beneficios y los daños de esa evidencia. ¿Quiénes dan esos juicios de valor? Generalmente los pacientes. Los pacientes y los mismos profesionales conocen unos potenciales beneficios y daños de esa evidencia y generan unos juicios de valor. ¿Cómo yo garantizo que estoy generando directrices o recomendaciones basadas en la evidencia en una guía de práctica clínica? La guía de práctica clínica tiene que basarse en una revisión sistemática, tiene que ser desarrollada por un panel de expertos, pero aún es importante, tiene que tener representantes de los grupos afectados claves, porque no solamente evidencia y experiencia, es expectativa, es generar juicios de valor respecto a esa evidencia y más adelante lo vemos un poquito mejor. Considerar los subgrupos de pacientes. Los pacientes tienen que estar en la generación de las directrices basadas en evidencia, no en la generación de evidencia. La evidencia está generada por nosotros a través del método científico, a través de la revisión sistemática de la literatura, pero cuando esa evidencia es el ingrediente de una directriz, tiene que considerar a los pacientes. Se tiene que basar en un proceso explícito y transparente, con una rigurosidad científica que minimice el riesgo de sesgos y de conflictos de intereses. Por eso es que yo, que vivo buscando financiación para hacer guías de práctica clínica, nunca he aceptado financiación de guía de práctica clínica por parte de las farmacéuticas. Eso es tremendamente antiético y problemático. Uno tiene que buscar que todas las financiaciones estén libres de conflictos de intereses. Tiene que proporcionar unas calificaciones de la calidad de la evidencia. Eso más adelante se los explico, o quizás en otra clase mejor. Y debe ser revisados constantemente para actualizar esa evidencia. Si yo no tengo eso, esta evidencia
Esta evidencia es ajena a todo esto. Este es el proceso con el cual yo tomo esta evidencia y la vuelvo una directriz. Pero sin todo esto, esta evidencia no puede volverse directriz, no puede volverse recomendación. Entonces, ¿qué es la transferencia del conocimiento? Y volvemos a la misma cháchara. El proceso que incluye síntesis, difusión, intercambio y aplicación éticamente correcta de los conocimientos para mejorar la salud y fortalecer el sistema de atención. Entonces, este proceso de síntesis, difusión e intercambio, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Pues tiene que ver todo. Porque si yo hago un proceso de síntesis de información, estoy generando evidencia. Pero si yo hago si yo hago un proceso de difusión, estoy generando una guía de práctica clínica. Y ese proceso de difusión me permite fortalecer el sistema de salud porque estas recomendaciones de la guía de práctica clínica buscan disminuir los costos y aumentar la calidad de la atención. El proceso de generar guías de práctica clínica a través de la medicina basada en la evidencia es un proceso de transferencia del conocimiento. Esa es la relación. Yo a través de la transferencia del conocimiento vuelvo a la medicina basada en la evidencia una guía de práctica clínica que me permita aplicar de forma correcta y ética los conocimientos para mejorar la salud, proporcionar servicios y productos sanitarios más eficaces y fortalecer el sistema de atención. Yo soy uno de los convencidos que si queremos hacer una reforma en la salud en Colombia, no tenemos que empezar a desligarnos del método científico. El método científico, a pesar de que para muchos sea una amenaza neoliberal, porque lo he escuchado, para muchos el positivismo es una amenaza neoliberal, es una amenaza del capitalismo. No puede desprenderse de la construcción de un sistema de atención, que un sistema de atención que no se fija en la mejor evidencia no puede ser un buen sistema de atención. Y eso no implica que nosotros estemos desconociendo los determinantes sociales de la salud. Claro que no. Y la evidencia cada día migra más al reconocimiento de los determinantes sociales de la salud, de las historias de las poblaciones, pero eso no puede despojar del método a la información que generemos en salud. Eso no puede despojarlo. Entonces, cuando nosotros queremos destruir un sistema que con todas sus falencias y que muy posiblemente a futuro sea tremendamente insostenible y que necesita un cambio, pero nosotros lo queremos desvirtuar y destruir con falacias que nada tienen que ver con el método científico, ahí estamos haciendo algo que a mi punto de vista es completamente incorrecto. Uno no puede destruir un sistema sin el método científico. Si uno va a meterse con un sistema, necesita evidencia. Necesita evidencia. Entonces aquí hay una frase que van a encontrar en una lectura de esta semana. No existe una herramienta mejor para mejorar la práctica basada en la evidencia que la traducción del conocimiento. La traducción del conocimiento es volver realidad la medicina basada en la evidencia a través de productos tangibles como la guía de práctica clínica. En este punto se tocan. En este punto se tocan. Aquí la flecha está señalando algo, pero no. Esta flecha quiere decir que toda el proceso de traducción del conocimiento está relacionado con la generación de la medicina basada en la evidencia. Medicina basada en la evidencia se vuelve una solución tangible a través de un proceso de traducción del conocimiento. Y aquí entra el tema de esta semana, que son los roles o los actores de las personas que están en la traducción del conocimiento para generar, por ejemplo, una guía de práctica clínica. Los primeros y los más sencillos, los profesionales de la salud o los médicos. ¿Qué papel tienen los médicos en la traducción del conocimiento? ¿Qué papel tienen las enfermeras, el personal de rehabilitación? Primero, ¿quién mejor que nosotros para identificar el problema? ¿Quién mejor que nosotros que estamos en el contexto para identificar el problema?
Idealmente eso no lo deberíamos hacer nosotros, lo debería hacer el hacedor de política pública. Deberíamos tener sistemas de información en nuestro sistema de salud tan buenos que sea el hacedor de política pública el que ejerce esa vigilancia epidemiológica que diga, aquí hay una necesidad de un proceso de traducción del conocimiento, de transferencia del conocimiento, como una guía de práctica clínica. Basémonos todo este ejemplo en guías de práctica clínica. ¿Quién mejor que ellos, no? Pero no siempre pasa así. Pasa que son las asociaciones de médicos o las asociaciones de profesionales de la salud quienes identifican el problema y determinan el gap, la brecha entre el saber y el hacer. Sabemos que hay una evidencia, pero no la estamos haciendo y por eso no estamos obteniendo buenos resultados en salud o por eso estamos atendiendo a mayores costos una patología o una enfermedad. Entonces, el médico o el profesional de la salud está desde el inicio de la transferencia del conocimiento, que es identificar el problema y determinar la brecha que existe en ese problema. El médico entra al punto central, la creación del conocimiento. La creación del conocimiento como el desarrollo. Entonces los médicos desarrollan los estudios primarios, desarrollan los ensayos clínicos, los estudios observacionales, o buscan y sistematizan esa información que ya hay en estudios primarios y observacionales que han hecho otros médicos, otros profesionales de la salud. Estos médicos sistematizan esta información, ya sea generando el estudio o recabando la información de ese estudio para generar la síntesis de la información. Las guías de práctica clínica se basan en la síntesis de la literatura. Entonces, nosotros hacemos revisiones sistemáticas de la literatura para generar la guía de práctica clínica. ¿Quién hace esto? Los profesionales de la salud, los que conocemos de métodos y somos profesionales de la salud. Entonces, generamos una síntesis, que es una parte central de la creación del conocimiento, para generar un producto. El producto se llama guía de práctica clínica. En todo este proceso de creación del conocimiento está el médico involucrado. El médico es el que navega el conocimiento, el que reconoce el problema y navega ese problema a través de la creación del conocimiento. Una vez sale este producto, identificamos un producto que es una guía de práctica clínica y seleccionamos ese conocimiento. ¿Quién mejor que el médico para adaptarlo a su contexto local? ¿Quién está en consulta en las regiones? ¿Quién está en el primer nivel de atención? Los profesionales de la salud. Ellos son los únicos capaces de adaptar estas recomendaciones al contexto local. Siempre debería ser idealmente acompañado del hacedor de política pública. Si yo tengo una recomendación que no tiene ningún tipo de cabida en un centro de atención primaria, en una región apartada, pero se necesita, pues obviamente el médico tiene que reconocer ese problema para hacer esa adaptación anudado pues a la voluntad del hacedor de política pública. ¿Quién mejor para conocer las barreras y felicitadores en el uso de ese conocimiento que la persona que hace uso de él? ¿Quiénes hacen uso de las guías de práctica clínica? Nosotros. Implementamos esas recomendaciones en nuestros pacientes, monitoreamos que haya un uso de esas recomendaciones. Evaluamos los desenlaces con nuestros pacientes y buscamos que haya un uso sostenible de esa información. Esa es la labor del profesional de la salud en todo este proceso. Las guías de práctica clínica son de poca utilidad si el que las va a usar no las conoce. ¿Quién usa en primera instancia una guía de práctica clínica? Los médicos, los profesionales de la salud. Entonces, para que este producto de la creación del conocimiento, guía de práctica clínica, entre a este ciclo de acción que permite su transferencia, necesitamos darlas a conocer a los profesionales de la salud. Ese es el gran lío de nuestras guías de práctica clínica. Generamos unos productos maravillosos que nadie usa y que nadie conoce. Entonces necesitamos
líderes que las den a conocer. ¿Quiénes son los líderes en una patología? Los líderes en una patología como la depresión es una asociación colombiana de psiquiatras. Los líderes en una patología como las enfermedades respiratorias del menor, del niño menor de 5 años, es la Asociación Colombiana de Pediatría. Debemos garantizar que para que haya una transferencia de esta guía a todos los pediatras, a todos los médicos generales, a todos los profesionales de la salud, haya una asociación empoderada que encabece la difusión de este conocimiento y de este producto. Luego vienen los hacedores de política pública. Hay hacedores de política pública a nivel global y nacional, como se darán cuenta en la lectura de esta semana. Y los hacedores de política pública tienen también determinación y papel en todo este ciclo. Como les decía anteriormente, debería tener los sistemas de salud, sistemas de vigilancia epidemiológica tan robustos que sean los hacedores de política pública los quienes determinen, identifiquen un problema, determinen una brecha y determinen la necesidad de generar una guía de práctica clínica. Pasa, sí, pero no en todas las ocasiones, no en todas las ocasiones. No siempre son los sistemas de salud quienes tienen las voluntades y las capacidades para ser quienes determinen un problema y determinen una necesidad. Entonces, aquí están ellos involucrados. Están involucrados en la creación del conocimiento también, porque son los que tienen que costear en muchas ocasiones este proceso de creación del conocimiento que no es barato. Hacer una guía de práctica clínica es todo menos barato. Barato su construcción, pero es costo efectiva. Una guía de práctica clínica no es barata, pero es costo efectiva. Y son los sistemas de salud quienes tienen que financiar esta creación del conocimiento. Tienen que acompañar su adaptación en el contexto local, porque les decía, el médico puede adaptar una recomendación a su contexto local, pero muchas veces esas adaptaciones implican cambios de infraestructura, financiamiento de tecnologías, y eso lo tiene que hacer el sistema de salud. El médico valora las barreras y facilitadores, pero muchas de esas barreras y facilitadores son tan macros que están fuera de su alcance, y son los hacedores de política pública los que tienen que intervenir. Tienen que también facilitar la implementación, tienen que generar sistemas de vigilancia epidemiológica que monitoreen la implementación de una recomendación. El médico puede monitorearla en sus pacientes, en la corte de sus pacientes, y puede evaluar los desenlaces, pero este proceso requiere una evaluación macro, una evaluación que solo se logra con sistemas de vigilancia epidemiológica. Y el médico puede hacerla sustentable y sostenible en su consulta, en su corte de pacientes, pero una sostenibilidad macro depende exclusivamente de los hacedores de política pública. Entonces hay 3 niveles: los hacedores de política internacional como la OMS, que pueden generar decisiones basadas en evidencia a través de guías de práctica clínica internacionales. Por ejemplo, para el continente africano existen guías de práctica clínica internacionales para muchos países en la lucha de enfermedades desatendidas. Eso se genera a través de la organización como la OMS. La OMS apoya todo el proceso de transferencia del conocimiento, desde la creación, financiando la generación del producto, hasta la implementación en los países. Y eso es lo que debería ser un hacedor de política pública. Hay también grupos de gobiernos que generan guías de práctica clínica. Por ejemplo, la OPS se encarga de eso. Hay una guía de práctica clínica muy viejita que es de dengue, que se generó por una red de países que estaban en lucha contra el dengue, y los países se comprometen a la implementación de esa guía. Financiaron su creación y cada país se comprometió a transferirla y hacer este ciclo de acción del conocimiento. Que se haya cumplido o no, pues ya es problema de cada país, pero la OPS los apoyó en ese momento. Y pues los gobiernos nacionales, basándose en sus propios sistemas de salud, generan guías de práctica clínica nacionales. No me voy a detener en esto lo encuentran en el artículo de esta semana. Existen miles de características o de rasgos claves de un sistema de salud a nivel político que facilitan o no la transferencia del conocimiento.
Desde las estructuras de gobierno que le tienen miedo al positivismo, por ejemplo, o al método científico, desde las leyes que facilitan o no el uso o la implementación de una guía de práctica clínica, desde las redes gubernamentales, también están los grupos de interés, la sociedad civil. Doy un ejemplo. Hay una guía de reafirmación de género en Colombia con una intención gubernamental muy pobre, no hubo. Sin embargo, la Corte Constitucional obligó su desarrollo gracias a que hay unos grupos de interés y una sociedad civil que la solicitaron, porque ellos fueron los que identificaron la necesidad de tenerla y la brecha entre el saber y el hacer. Entonces, la necesidad puede ser identificada por la sociedad civil. Hay unas ideas, unos valores, unas experiencias que vienen desde el sistema de salud. Hay cambios externos, por ejemplo, como el cambio del sistema de salud que estamos viviendo. Por último, los terceros actores, y no por eso menos importantes, los pacientes. Aquí les muestro un ejemplo de una guía de práctica clínica. Les recuerdo que hay juicios de valor en las guías de práctica clínica y esos juicios de valor muchas veces los lideran los pacientes. Cuando uno va a hacer una recomendación, uno hace primero una síntesis de la evidencia, como les he dicho durante todo este rato. Esa síntesis de la evidencia es concreta y es clara. Sin embargo, hay algo súper importante. Esa síntesis de la evidencia tiene que tener unos juicios de valor. Y aquí hay uno que me parece súper importante. Este juicio de valor es aceptable y esa aceptabilidad, ¿quiénes la dan? Los pacientes. Perdón, esa evidencia es aceptable, esa aceptabilidad la dan los pacientes a través de un juicio de valor. Una recomendación siempre debe estar validada con un juicio de valor de los pacientes. Esto es difícil. Esto es difícil porque muchas veces los pacientes no tienen el conocimiento para validar una recomendación. Pero es necesario, porque son las expectativas de los pacientes las que van en definitiva, definir muchas veces el éxito de una recomendación. Eso no validarlas para ellos. Eso no quiere decir que si un paciente dice no, si la asociación de pacientes dice no, eso no invalida la evidencia. De ninguna manera, nada invalida la evidencia. La evidencia es objetiva. Pero la recomendación basada en esa evidencia sí cambia si no es aceptada por los pacientes. Básicamente, eso era lo que les quería compartir en esta sincrónica. Espero no haya sido